Recientemente se ha filtrado un video impactante en el que se puede ver a un convoy del Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, enfrentándose a un grupo armado en Sinapecuaro, Michoacán. En este video, la tensión se apodera del ambiente mientras las armas suenan en un enfrentamiento que resalta el violento panorama que vive la región. ¿Qué pasó exactamente en este encuentro? ¿Y qué implicaciones tiene para la guerra territorial en Michoacán, uno de los estados más disputados por los cárteles? Hoy analizaremos las circunstancias que rodean este choque entre el CJNG y un grupo armado conocido como Grupo X. El incidente en Sinapecuaro no solo es un reflejo del enfrentamiento entre dos grupos criminales, sino que también pone de manifiesto el complejo conflicto que vive Michoacán. Este estado es un punto estratégico en el mapa del narcotráfico mexicano, donde se cruzan intereses de varios cárteles, todos luchando por controlar rutas y territorios clave para sus operaciones. La presencia del CJNG en Michoacán ha crecido de manera exponencial en los últimos años, y con ella, las confrontaciones con grupos locales que se resisten a ceder el control. La batalla por la supremacía en la región parece estar lejos de terminar, y estos enfrentamientos solo son un reflejo de la intensidad con la que los cárteles buscan consolidar su poder. Sinapecuaro, ubicado en el corazón de Michoacán, es un territorio clave que conecta con varios puntos importantes en el estado, lo que lo convierte en un lugar altamente disputado por las facciones del crimen organizado. En este video veremos cómo los movimientos del CJNG se topan con la resistencia de un grupo que podría estar tratando de proteger sus propios intereses. Pero, ¿quiénes son estos grupos rivales y qué está en juego en este enfrentamiento? La respuesta podría cambiar por completo el panorama del narcotráfico en Michoacán. El Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, es uno de los grupos criminales más poderosos y temidos en México. Fundado en Jalisco, ha logrado expandir sus operaciones rápidamente en todo el país, consolidándose como uno de los actores más influyentes del crimen organizado. La estrategia de expansión del CJNG ha sido implacable, utilizando la violencia extrema y tácticas militares para ir tomando control de regiones clave en la nación. Michoacán no ha sido la excepción a este fenómeno de expansión. El CJNG comenzó a poner sus ojos en Michoacán a mediados de la década de 2010, cuando el territorio ya estaba dominado por grupos rivales como los Caballeros Templarios y el Cártel de los Zetas. Con el paso de los años, el CJNG fue ganando terreno, especialmente en áreas rurales y estratégicas como la costa y las rutas de tráfico de drogas hacia los Estados Unidos. La ubicación de Michoacán, que conecta con varios estados importantes y tiene acceso a puertos clave en el Pacífico, lo convierte en un objetivo ideal para el cártel. Además, las regiones montañosas y remotas de Michoacán proporcionan refugio para grupos armados, lo que permite que el CJNG continúe su avance sin ser detectado fácilmente por las autoridades. La producción y tráfico de metanfetaminas y otras drogas sintéticas ha sido uno de los principales motores del crecimiento del CJNG en Michoacán. Esta región ha sido reconocida como un lugar estratégico para la fabricación y distribución de estas sustancias, que se producen en laboratorios clandestinos dispersos por toda la región. Desde las montañas de Michoacán, el CJNG ha logrado exportar toneladas de metanfetaminas hacia los Estados Unidos, aprovechando tanto la geografía como la corrupción y el vacío de poder en muchas de las zonas rurales. Además de las drogas sintéticas, Michoacán también es conocido por ser un lugar clave para la producción de aguacates, uno de los cultivos más lucrativos de la región. El CJNG ha aprovechado esta fuente de ingresos para consolidar su poder en la región, controlando no solo las rutas de drogas, sino también las que permiten el transporte de este producto. La violencia y el control de estas rutas de tráfico han dejado una marca indeleble en las comunidades locales, que han tenido que lidiar con secuestros, extorsiones y el desplazamiento forzado debido a la lucha entre el CJNG y otros grupos rivales. A medida que el CJNG expandió su influencia en Michoacán, los grupos locales comenzaron a resistirse. Los llamados autodefensas y las organizaciones locales de defensa comenzaron a alzar la voz, organizándose para proteger sus tierras y a sus familias.
Sin embargo, la intervención de grupos criminales rivales como los Viagras y otros cárteles que también desean controlar el territorio de Michoacán ha complicado aún más la situación. Estos grupos locales, que inicialmente surgieron como una respuesta a la violencia, han terminado por convertirse en un obstáculo para los planes del CJNG. El cártel no solo lucha contra facciones rivales como los Viagras o el cártel de los Zetas, sino también contra estos grupos de autodefensas que se han organizado para frenar su avance. La lucha por el control de las zonas rurales, los cultivos y las rutas de tráfico ha desencadenado una guerra abierta que ha devastado las comunidades locales. Los enfrentamientos entre el CJNG y estos grupos han sido brutales, con combates armados en zonas donde el gobierno tiene poca presencia. La resistencia local se ha vuelto más organizada y violenta, lo que ha llevado a un incremento en las operaciones militares y policiales en la región. Sin embargo, estas intervenciones del gobierno han sido insuficientes para frenar la violencia, ya que tanto el CJNG como los grupos locales cuentan con un poder de fuego formidable. Sinapecuaro es uno de los puntos estratégicos que ha cobrado relevancia en la lucha por el control de Michoacán. Este municipio, ubicado entre importantes rutas de acceso en el estado, conecta con zonas clave para el transporte de drogas y otros recursos. La ubicación de Sinapecuaro lo convierte en un lugar ideal para el CJNG para fortalecer su presencia en el estado y expandir su control territorial. Con una red de apoyo local y un sistema logístico bien establecido, el CJNG puede asegurar su dominio sobre la región, desplazando a los grupos rivales que intentan arrebatarles el control. El enfrentamiento en Sinapecuaro es solo una muestra de la violencia y la tensión que existe en la región. Mientras el CJNG sigue intentando consolidar su poder, los grupos locales también se están armando para resistir su avance. La guerra por el control de Michoacán está lejos de terminar, y el CJNG se enfrenta a desafíos cada vez mayores para mantener su dominio sobre una región clave, tanto para el narcotráfico como para el control territorial en el país. El video filtrado, que muestra el enfrentamiento en Sinapecuaro, Michoacán, pone en evidencia la brutalidad y la tensión que viven los habitantes de esta región bajo el constante asedio de grupos criminales. En el material, que rápidamente se viralizó en redes sociales, se puede observar a un convoy del Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, avanzando por una carretera rural, custodiado por vehículos blindados y una impresionante escolta de sicarios armados hasta los dientes. Lo que parecía ser un traslado normal de los miembros del cártel se convierte en un choque violento cuando se topan con un grupo armado que aparentemente se había apostado en una posición estratégica para emboscarlos. En el video, el convoy del CJNG se desplaza a gran velocidad por las estrechas y sinuosas carreteras de Sinapecuaro, un municipio ubicado en la zona limítrofe entre los municipios de Zamora y Morelia. La impresionante caravana de vehículos blindados, entre ellos camionetas de lujo, vehículos militares adaptados y varios autos más pequeños, muestra la fuerza y organización del cártel. Todo parece indicar que el CJNG estaba realizando una operación para consolidar su control en la región, posiblemente para asegurarse la ruta de tráfico que conecta con otras partes de Michoacán y el occidente del país. El convoy, que parece estar completamente preparado para cualquier eventualidad, es interceptado por un grupo de hombres armados, identificados por los testigos y la información en redes sociales como parte de un grupo conocido como Grupo X. Este grupo, que hasta ahora no ha sido identificado formalmente por las autoridades, parece estar compuesto por hombres bien entrenados, equipados con armas de alto poder, como rifles de asalto y, en algunos casos, lanzacohetes. La emboscada es cuidadosamente planeada, y la reacción del CJNG muestra que no estaban preparados para el ataque en ese momento. El enfrentamiento comienza en un punto estratégico, a pocos kilómetros de la zona urbana de Sinapecuaro, donde ambos grupos se atrincheran en posiciones cercanas. El video muestra cómo ambos bandos comienzan a disparar sin cesar, creando una lluvia de balas que ilumina la escena. A medida que el fuego se intensifica, se escuchan las explosiones de armas pesadas y se observan vehículos siendo alcanzados por disparos. Los miembros del CJNG
acostumbrados a este tipo de confrontaciones, responden con fuerza, utilizando fusiles de asalto, ametralladoras y lanzagranadas, tratando de repeler el ataque. Sin embargo, el Grupo X parece haber anticipado cada movimiento y no tardan en hacer uso de sus propias tácticas de guerrilla. Lo más impactante del video es la rapidez con la que ambos bandos se movilizan durante el tiroteo. Mientras los sicarios del CNG utilizan los vehículos blindados como cobertura, los miembros del Grupo X parecen estar perfectamente organizados, moviéndose con agilidad y tácticas de guerrilla en el terreno accidentado. Las cámaras del video captan cómo un grupo de sicarios del CJNG intenta flanquear a sus atacantes, pero el grupo rival responde con una precisión quirúrgica, obligando al convoy a retroceder y tomar posiciones más resguardadas. A medida que el fuego se intensifica, los vehículos blindados del CJNG comienzan a retroceder, dejando atrás a varios de sus miembros. Se observa cómo los sicarios se agrupan y se protegen mutuamente, lo que sugiere que están recibiendo fuego desde varias direcciones. Sin embargo, los disparos del Grupo X no parecen cesar, lo que indica que este grupo está decidido a frenar el avance del CJNG en la zona. Uno de los aspectos más intrigantes de este enfrentamiento es la identidad del Grupo X, aunque aún no ha sido confirmado si este grupo tiene vínculos con otros cárteles rivales, como los de los Viagras, o incluso con facciones locales de autodefensas. Lo que es claro es que tienen una organización y capacidad de respuesta impresionante. En los últimos años, diversos grupos locales han comenzado a formar alianzas en un intento por frenar la expansión del CJNG. Estos grupos no solo buscan defender su territorio, sino también mantener el control sobre los recursos clave que se encuentran en esta región de Michoacán, como las rutas de tráfico de drogas y el control de los cultivos. Algunos informes sugieren que el Grupo X podría ser una agrupación de milicianos locales que están luchando por frenar la entrada del CJNG a sus territorios, mientras que otros opinan que podrían ser miembros de otros cárteles en disputa. Este enfrentamiento podría marcar el inicio de una escalada de violencia entre el CJNG y estos grupos que buscan resistir su poder. Lo que está claro es que el Grupo X no es un grupo improvisado, sino que tiene la capacidad de enfrentar a uno de los cárteles más poderosos del país. El video termina abruptamente sin mostrar cómo se resuelve el enfrentamiento, lo que deja abierta la especulación sobre el resultado. Sin embargo, varios testigos han informado que los sicarios del CJNG, tras varias horas de combate, decidieron retirarse del área, probablemente debido a la presión de las tácticas del Grupo X y la falta de apoyo militar en el terreno. Aunque no se han dado detalles oficiales sobre las bajas de ambos lados, es evidente que la violencia en la región aumentó considerablemente después de este enfrentamiento. El enfrentamiento en Sinapecuaro no solo es un incidente aislado en la guerra entre el CJNG y los grupos locales de Michoacán. Sus implicaciones son mucho más profundas y podrían cambiar el curso de los conflictos en la región. Este tiroteo pone de manifiesto varias facetas clave sobre la lucha por el control territorial, la respuesta de las autoridades y la situación de los habitantes de la región. El impacto inmediato de este enfrentamiento es el aumento de la inseguridad en Sinapecuaro y sus alrededores. Aunque el gobierno ha intentado implementar medidas de seguridad en la región, como el despliegue de fuerzas federales y estatales, el control real sobre áreas rurales como Sinapecuaro sigue siendo débil. Los enfrentamientos entre cárteles y grupos locales no solo dejan un saldo de muertos y heridos, sino que también generan un ambiente de miedo y desconfianza entre la población civil. En las semanas posteriores al incidente, varios testimonios de habitantes de la región han confirmado un aumento en el desplazamiento forzado de familias que huyen de la violencia. Las comunidades rurales, especialmente las cercanas a las rutas de tráfico, son las más vulnerables, ya que se ven atrapadas en el fuego cruzado de los cárteles. El miedo se extiende a medida que los grupos criminales toman control de las aldeas, exigiendo cuotas de extorsión a los negocios locales, secuestrando a civiles y, en muchos casos, obligándolos a abandonar sus hogares. Para el CJNG, el enfrentamiento en Sinapecuaro podría ser visto como un revés,
ya que la emboscada por parte de Grupo X ha mostrado que el cártel no tiene el control absoluto de la región. Si bien el ZNG ha demostrado su capacidad para tomar territorios rápidamente, este incidente pone en evidencia que aún enfrenta resistencia significativa en lugares clave. La presencia de grupos locales organizados, como el Grupo X, podría estar marcando el inicio de una resistencia más estructurada y coordinada contra el cártel en la región. Sin embargo, es probable que el ZNG no se deje intimidar fácilmente por este revés. A lo largo de su expansión, ha demostrado su capacidad para adaptarse y recuperar el control de áreas disputadas. En lugar de retroceder, es posible que intensifique sus esfuerzos por tomar Michoacán, utilizando tácticas más violentas y sofisticadas para contrarrestar a los grupos locales. Este enfrentamiento podría fortalecer a Grupo X y a otros grupos locales en su lucha contra el ZNG. Si bien no se puede determinar con certeza si Grupo X está formado por facciones de otros cárteles, su respuesta táctica en Sinapecuaro demuestra que están dispuestos a resistir con fuerza. El aumento de estos grupos de resistencia podría dificultar aún más la expansión del ZNG en Michoacán, creando un panorama de guerra abierta en varias regiones. La respuesta de las autoridades federales también será clave en los próximos meses. Si no se toman medidas eficaces para frenar la violencia, es probable que la situación empeore, lo que traerá más caos y sufrimiento para la población civil. La respuesta del gobierno ante el enfrentamiento en Sinapecuaro ha sido lenta y, en muchos casos, insuficiente para abordar la magnitud de la violencia que se vive en la región. Aunque las autoridades federales y estatales han desplegado fuerzas de seguridad en Michoacán con el objetivo de controlar la violencia relacionada con el crimen organizado, el video filtrado evidencia una vez más las fallas en el sistema de seguridad. La presencia de cárteles en áreas rurales sigue siendo un desafío para las fuerzas del orden, que en ocasiones parecen estar desbordadas por la complejidad de los enfrentamientos. Después del tiroteo en Sinapecuaro, el gobierno mexicano no emitió una respuesta inmediata que tranquilizara a la población ni brindara una solución efectiva a la escalada de violencia. En lugar de desplegar más recursos para pacificar la zona, las autoridades se limitaron a ofrecer declaraciones generales sobre su compromiso con la seguridad, sin dar detalles claros sobre las acciones concretas para abordar la situación. Esto ha generado desconfianza en la población y ha alimentado la percepción de que el gobierno no tiene el control total sobre el territorio. Además, las fuerzas federales han enfrentado críticas por su ineficacia para proteger a los civiles de los constantes enfrentamientos entre cárteles. Mientras que algunos intentan mejorar la seguridad, otros han señalado la falta de coordinación entre las distintas instancias de gobierno, lo que contribuye a la impunidad y el aumento de la violencia. Este fracaso en la implementación de políticas eficaces de seguridad en Michoacán deja a los habitantes atrapados en una guerra sin fin entre el ZNG, los grupos locales y las fuerzas del orden. La sociedad civil también ha comenzado a reaccionar, principalmente a través de las redes sociales. Varios habitantes de la zona han compartido sus testimonios sobre los horrores de vivir en un territorio controlado por el crimen organizado. Sin embargo, este uso de plataformas digitales ha sido una doble espada. Mientras algunos logran exponer la situación, otros han enfrentado represalias por hablar en público sobre los cárteles. El enfrentamiento en Sinapecuaro ha puesto de manifiesto una realidad cruda y aterradora para los habitantes de Michoacán. El control territorial entre cárteles como el ZNG y grupos locales sigue siendo una constante, y la violencia no muestra signos de cesar. Mientras el ZNG sigue expandiendo su dominio, la aparición de grupos como Grupo X sugiere que la resistencia local está ganando terreno. La capacidad de estos grupos para desafiar a un cártel tan poderoso como el ZNG no debe subestimarse. La falta de respuesta efectiva por parte de las autoridades subraya un problema profundo de descontrol en las zonas rurales, donde los cárteles operan sin mayores restricciones. Las fuerzas de seguridad parecen ser superadas, lo que agrava aún más la situación de las comunidades atrapadas entre las balas de los criminales.
Este enfrentamiento es solo un reflejo de una guerra que sigue sin resolverse, y las consecuencias de este tipo de enfrentamientos siguen impactando a la población civil, que es la mayor víctima de esta violencia incontrolable. La pregunta ahora es, ¿hasta cuándo podrán las autoridades hacer frente a este reto? La situación en Michoacán sigue siendo incierta, y los próximos meses podrían ser aún más difíciles.